Buenas noches, estimadas y estimados colegas. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología es la más cordial bienvenida a esta decimocuarta sesión científica la microbiota vaginal y salud ginecológica. Vamos a dar inicio a la sesión microbiota vaginal y salud. Es un tema muy importante, muy interesante, que está muy en boga. Todos sabemos la importancia que tiene la microbiota vaginal en la salud de la mujer, y especialmente en la salud ginecológica, tanto durante el embarazo como la posibilidad que tiene ella para su fertilidad, e inclusive en otras situaciones, como vamos a ver el día de hoy, como es el caso de la endometriosis y las infecciones vaginales. Para el presente simposio hemos considerado muy importante la coordinación del doctor Cristian Pajuelo, quien es médico especialista en ginecología obstetricia, experto en microbiota vaginal, director médico del Instituto Latinoamericano de Ginecología Funcional, director científico también del curso internacional de microbiota vaginal y miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Ustedes, para su palabra de bienvenida, doctor Cristian Hidalgo, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Primero agradecer al doctor Guevara por abrir esta posibilidad de hacer este webinar sobre microbiota y salud ginecológica, así como a toda la junta directiva de la sociedad. Hoy vamos a tener una charla con la doctora Annelise, que es ginecóloga de Venezuela, y el doctor Alicotante de España. Y vamos a enfocarnos un poco sobre cómo es que la microbiota de la vagina puede generar o no algunos problemas ginecológicos. ¿Verdad? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por dedicarnos estos momentos para poder escucharnos. Nuevamente, mil gracias a la sociedad. Muchas gracias, doctor Eva. Gracias, doctor Hidalgo. Y entonces, para dar por sus palabras y para dar ya inicio a esta sesión, a este simposio, vamos a presentar al doctor, al moderador de esta sesión científica, el doctor Luis Mesa Santibáñez. El doctor Luis Mesa Santibáñez es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional de San Marcos, con amplia experiencia en docencia. Por eso él actualmente es director de la Oficina de Investigación y Docencia y Vinculación Materno-Perinatal, la ex maternidad de Lima, y además él es el actual vicepresidente de nuestra sociedad, es capacitador del ERN internacional de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, y además es facilitador del Ministerio de Salud de Emergencias Obstétricas y Planificación Familiar. Además, él es fellow de la American College of Obstetricians and Gynecologists. Como ustedes, dejo para la moderación al doctor Luis Mesa Santibáñez. Adelante, Luis. Bienvenido. Okay. Muy buenas noches a todos ustedes. Realmente vamos a tener una reunión bastante interesante. Esta es la última reunión del año. El tema a tratar va a ser microbiota vaginal y la salud. Como bien dijo el doctor Enrique Guevara, este es un tema nuevo que se está avanzando mucho, en el cual, fíjense, como todo ser viviente en este mundo, estamos relacionados con el medio ambiente, estamos relacionados a factores externos y factores internos. Dentro de este mundo, nosotros convivimos con gérmenes, con virus, con parásitos y otros elementos que puedan estar dentro de nuestro organismo. Y va a haber relaciones justo entre estos bacterias, estos virus dentro de nuestro cuerpo, quién predomina, quién no predomina. Pero tenemos un sistema inmunológico, nuestro sistema inmunitario, que también está en esa perspectiva de regular ese equilibrio. Y se ha visto que muchas de las patologías que se tienen en el ser humano están relacionados con procesos de desequilibrio. Y ese desequilibrio puede ser por factores internos, externos, factores inmunitarios y otras cosas. Y el tema justo recae cómo nosotros estos conocimientos, bajo la evidencia científica, estamos obteniendo información. Cómo estos conocimientos que se están dando nos van a permitir mejorar la salud. Creo que el objetivo de esta reunión es eso, actualizarnos en este proceso, donde va a entrar muchos procesos inmunológicos, bioquímicos y cosas que de repente no estamos muy acostumbrados a entender. Porque para nosotros es más fácil la clínica, ver la parte quirúrgica y ver cómo van nuestros resultados. Pero este es un mundo bastante interesante y novedoso que tenemos que conocer.
Y para eso tenemos ponentes con amplia experiencia de conocimiento basados en la evidencia científica que nos van a alcanzar en estos momentos, nos van a actualizar. Y para ello vamos a tener 3 temas a desarrollar. Microbiota e infecciones vaginales y urinarias a cargo del doctor Cristian Hidalgo Pajuelo. Microbiota en la endometriosis a cargo de la doctora Analisa Di Rocco de Anchioni de Venezuela. Microbiota en la fertilidad femenina a cargo del doctor David Cotán Marín. Con ellos vamos a desarrollar 2 temas. En primer lugar, darle la bienvenida a la doctora Analisa Di Rocco de Venezuela y al doctor David Cotán Marín de España. Por supuesto, a nuestro doctor Cristian Hidalgo, que va a empezar con la verde. Les solicito a los ponentes que vamos a tener un tiempo máximo de 25 minutos, 2 minutos antes del tiempo. Les voy a dar el aviso y por favor traten de mantener en el tiempo que se les está asignando, porque nos va a permitir al final de las 3 exposiciones llevar a una serie de preguntas a los participantes. Como les digo, este es un tema muy novedoso, va a haber muchas inquietudes sobre el conocimiento de este manejo que se da a través de la microbiota. Entonces, empezaremos con el primer tema, microbiota, infecciones vaginales y urinarias. Acá el doctor Cristian Hidalgo, como ya lo presentó el doctor Guevara, médico especialista en ginecología y obstetricia, experto en microbiota vaginal, director médico del Instituto Latinoamericano de Ginecología Funcional, director científico del Curso Internacional de Microbiota Vaginal, miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Entonces, doctor Cristian Hidalgo tiene 25 minutos. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Gracias a la Sociedad Peruana nuevamente por la invitación. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, doctor, ya se está viendo. Perfecto, excelente. Entonces vamos a hablar sobre las infecciones urinarias y vaginales. El 80% de las infecciones urinarias están causadas por la Escherichia coli. Esta Escherichia coli que desde el año 2020 más o menos se está reportando que están apareciendo cepas muy resistentes hasta un 62%. Y bueno, la gran mayoría de estas guías, tanto europeas como americanas, guías nacionales, pues el tratamiento de elección generalmente son los antibióticos. En pacientes con menopáusicas incluso podemos usar algunas cremas vaginales de estrógeno. En España, por ejemplo, ya han introducido el Manosa, pero igual se sigue usando antibióticos de larga data, de 6 a 12 meses, generalmente en las infecciones urinarias recurrentes. Salieron liofilizados de Escherichia coli, de Klebsiella, como vacunas, que también nos pueden ayudar en este tema, ¿no? Pero viene esta pregunta, y siempre la idea es ir preguntándonos, ¿está siendo suficiente? ¿Estamos consiguiendo erradicar el problema de raíz? ¿Qué sucede con el cultivo? Aún sigue siendo el gol estándar en muchos centros para el tema de las infecciones urinarias. Todos los gérmenes tendrán un crecimiento rápido, crecerán entre 3 a 5 días, que pasa con los gérmenes que crecen más tiempo. Los gérmenes intracelulares, que pasarán con los hongos, si es que salen en esos cultivos, ¿no? Y con nuestros antibióticos, estrógenos y vacunas que tenemos, estaremos abordando los gérmenes involucrados. ¿Qué sucede con las bacterias infectoras? ¿Qué sucede con nuestra microbiota intestinal luego de usar esos antibióticos? ¿Qué sucede si hay infecciones fúngicas en la vejiga? Entonces, lejos de ir aclarando más dudas, pues han ido apareciendo más preguntas. Y ahí entra el gran microbioma. Esta línea de tiempo nos va a ayudar a entender un poco cómo es que ha ido evolucionando el conocimiento sobre el microbioma. A inicio del siglo XXI se creía que la orina normal era estéril. El cultivo era la principal herramienta para descubrir eso, ¿no? Algunas veces, ahora en consulta, digo a una paciente con un cultivo negativo, no hay infección. Del 2005 al 2010 empezaron a haber unos avances en técnicas moleculares, donde se empezó a generar algunas dudas sobre si era estéril o no era estéril. En el 2007 se inicia el gran proyecto de microbioma humano hasta el 2012. Y el 2011 empiezan a ver las primeras evidencias de que la vejiga femenina tenía bacterias detectables y que no iban a salir en cultivos convencionales. Del 2014 al 2015 se empiezan a ver los diferentes perfiles en la que predomina una bacteria llamada lactobacillus, además de encontrar otras que eran.
del 2016 al 2018, se empieza ya a encontrar diferentes perfiles. Por ejemplo, para vejiga hiperactiva, un tipo de perfil de microbioma. Para incontinencia urinaria, otro. Para cistitis intersticial, otro. Y se empieza a ver diferencias de urobiomas entre las mujeres sanas y las pacientes con infecciones recurrentes. Del 2018 al 2020 se empieza a ver que hay una conexión urogenital, que la vagina, así como la vejiga, su principal bacteria era el lactobacillus, solo que el urobioma de la vejiga tenía baja biomasa, igual los dos eran dominados por mujeres. De 2021 a 2023 hay muchos más avances en la metagenética que permiten identificar especies raras y su relación con la resistencia. En 2023 nuestro grupo hace el primer reporte latinoamericano de E-tuple positiva que remite lactobacillus crispatus sin el uso de antibióticos. Del 2024 al 2025 pues ya hay más estudios sobre el microbioma intestinal y sobre, hay un interés creciente en probióticos urogenitales, principalmente lactobacillus crispatus. Entonces, a través de la secuenciación genómica se empieza a detectar diferentes gérmenes y predominantemente el lactobacillus crispatus. Se empiezan a hacer diferentes perfiles, tanto en varones como en mujeres, y se va dando cuenta de que pues todo se agrupaba bajo un determinado patrón. Mujeres sanas, por ejemplo, las mujeres con vaginosis bacteriana, las mujeres que después de la vaginosis bacteriana les daban antibiótico, metronidazol, también variaba ese perfil. Y de todas las pacientes que no tenían síntomas, pues se empiezan a dar cuenta que el lactobacillus crispatus es el que domina en esas mujeres y no tienen ningún síntoma urinario a diferencia de las demás. Entonces, como los lactobacillus crispatus estaban en las pacientes sanas, el Escherichia coli produce infección, ¿qué efecto puede tener el lactobacillus sobre el Escherichia coli? Esos estudios empiezan a comparar y ver cómo es que el Escherichia coli crece o no crece frente a los diferentes lactobacillus encontrados en el microbioma de la vagina, como crispatus, Yersinia seri y lactobacillus, son los principales lactobacillus. Y la Escherichia coli no crece frente a crispatus, Yersinia y seri, a diferencia del lactobacillus iners, si no tiene aparentemente efecto en inhibir el crecimiento del Escherichia coli. El lactobacillus crispatus tiene uno de los metabolitos principales, es el ácido láctico. Gracias al ácido láctico, la vagina se tiene en pH ácido, igual la orina también tiene un pH ácido. Ahora, estos lactobacillus y el ácido láctico, pues empieza a comparar y ver cómo es el crecimiento de la Escherichia coli frente al ácido láctico. El ácido láctico inhibe completamente el crecimiento de la Escherichia coli, al igual que el lactobacillus crispatus, a diferencia del lactobacillus iners, que sí no tiene ningún efecto en el crecimiento de la Escherichia coli. El ácido láctico tiene dos isómero D y isómero E, así que también comparan y ven cuál de los dos tiene mejor efecto. Y el isómero D es el que tiene mejor efecto inhibitorio en el crecimiento de la Escherichia coli, a diferencia del isómero E. El isómero D es el producido por el lactobacillus crispatus y el L es el producido por el lactobacillus iners. Y ese estudio es súper interesante porque lo que hace es demostrar cómo es que la Escherichia coli usa como un mecanismo o como un energético el L-lactato. Y justamente el L-lactato es producido por el lactobacillus iners. Por eso es que quizás te puede explicar esta asociación que hay entre Escherichia coli y lactobacillus iners. Así que también empiezan a ver cómo es la relación entre la microbiota de la vagina y la microbiota de la orina. Si hay o no hay una relación. Y esos estudios demuestran que sí, efectivamente hay una relación y que el principal lactobacillus es el lactobacillus crispatus, es el que vive justamente en la vejiga y en la vagina. Ese es un estudio nuestro, el que es una paciente que empezamos a hacer de microbioma vaginal. Por ejemplo, lo normal es encontrar 99% de lactobacillus, ausencia de patógenos. Pero en ella solo encontramos 63.35% de lactobacillus y encontramos Candida, Enterobacterias, Escherichia coli. Si nos fijamos en los lactobacillus, aparentemente los lactobacillus están bien, y esto es muy importante porque muchos de nosotros hemos visto antes de que haya esta secuenciación genómica que pacientes traían cultivos vaginales, por ejemplo, con abundantes lactobacillus o lactobacillus normales. Y aún así tenían infecciones. ¿Por qué? Porque pueden tener los lactobacillus normales, pero cuando se hace la diferenciación, quien está elevado es el lactobacillus iners. Acá, por ejemplo, el lactobacillus está aparentemente dentro del rango normal,
pero el crispatus, el glicerina y el gacel están disminuidos. Y quien sí está incrementado es el lactobacillus citrus. ¿Y eso qué ha favorecido? Que haya Prebotella, que haya Escherichia coli, que haya Prebotella, que haya Candida. Entonces, ¿qué tenemos al final? Que todas las cepas protectoras de la vagina, crispatus, gacel y ginseng, están disminuidas, el INRS está incrementado y todo lo demás, Prebotella, Escherichia coli, Candida. Así que pasamos de una sensibilidad del 17% de los cultivos convencionales a una del 70%. De encontrar pocos gérmenes a encontrar diferentes gérmenes. Dentro de las pacientes que tienen infección aguda, realmente se está viendo que son pocos los gérmenes, a diferencia de las pacientes que tienen infecciones crónicas, que hay un gran número, hay una mayor diversidad. Cuando se estudia el índice de Shannon, que es para ver la alfa diversidad, para ver la mayor diversidad, se ve que estas pacientes que tienen infecciones crónicas tienen mayor cantidad de tipos o diferentes tipos de gérmenes cultivos. Así que se pasó de cultivos de encontrar Escherichia coli, Klebsiella, Enterococos o pocos gérmenes a encontrar diferentes tipos de gérmenes con la secuenciación genómica. También empezaron a hacer estudios para ver, oye, qué sucede con los pacientes que tienen cálculo de oxalato de calcio. Encontraron que los pacientes que no tienen cálculos tienen buena cantidad de lactobacillus, a diferencia de los que sí tienen cálculos, que tienen Escherichia coli y Pseudomonas burdelia. Eso es microscopía electrónica, en la cual se están formando los oxalatos de calcio. Llega la Escherichia coli, empieza a formar los oxalatos de calcio, le ponen lactobacillus crispatus, se empieza a destruir esos oxalatos de calcio. Llega el antibiótico, la cefazolina, destruye la Escherichia coli, pero también destruye los lactobacillus y nuevamente empieza a formarse esos cristales. El antibiótico nos ayuda a disminuir la cantidad de gérmenes que nos están causando problemas, pero también disminuyen los lactobacillus. Y así se han encontrado diferentes perfiles en cada uno de los problemas. Entonces se empezó a usar algunos lactobacillus, forma vaginal y oral de lactobacillus crispatus, para ver cuál era el resultado, no si es que tenía algún efecto, y si efectivamente pues demostraba efecto cuando se usaban tabletas vaginales. No solo había un mejor efecto placebo, sino también había una disminución del crecimiento de cándida y disminución del crecimiento de la candida. En nuestro reporte de caso, era una mujer de 49 años. Esta paciente tenía infecciones vaginales desde la infancia, estreñimiento, endometriosis, cólera poliquístico. Tuvo diferentes tratamientos. Hicieron una cistoscopía que reveló trigonitis, tenía cándida también, trataba sol y fluotinazol. En el 2022 fue hospitalizada 3 veces por colibre positiva, tratadas con meropenicilina intravenosa. Hacemos un examen, en ese momento no hacíamos test de microbioma, pero le encontramos flujo vaginal blanco, el pH estaba en 6, hicimos una prueba PCR para BPH, salió el serotipo 31 y de índice negativo. Le empezamos a tratar con cambios en su alimentación, con la regulación del pH vaginal, establecemos el pH vaginal con ácido bórico y ácido láctico, y el uso de esta cepa específica de lactobacillus por vía vaginal y por vía oral de lactobacillus crispatus, que son las cepas justamente principales de la vagina. Y a los 3 meses hubo ausencia de síntomas, el pH se restableció a 4.5 y a los 6 meses una ausencia total de síntomas. Ya cuando empezamos a hacer secuencia de las pruebas de test de microbioma, esta paciente, por ejemplo, es una mujer de 54 años que tuvo colibre positiva, está con meropené. ¿Qué encontramos? Igual, lactobacillus aparentemente normales, pero el crispatus, el ginseng y gacel disminuidos, y tenía cándida, Escherichia coli. Otra paciente de 24 años con ictus recurrentes, abortos espontáneos, también aparentemente normal los lactobacillus, pero disminuido el crispatus, que es el principal, y el ginseng. En esta paciente había asociación de Escherichia coli, Klebsiella y Enterococcus. Otra paciente de 46 años, diagnosticada con cistitis intersticial. Principal síntoma, orinaba cada 20 minutos, aparentemente normal en lactobacillus, pero disminuido el crispatus y el ginseng. Y ella tenía Klebsiella. Pues le hicimos igual nuestro esquema de tratamiento con buenos resultados. Ahora, de ahí pasamos a ver qué es lo que sucedía en la vagina. En la vagina generalmente tenemos infecciones recurrentes por la cándida. La cándida, supongo que crece en dos formas de quemadura de hifas. Ahora te traigo ese dato que recién fue publicado, ya tiene más de 9 años, en 2016 fue reportado esta toxina peptídica citolítica que es la candidalicina.
La candidalicina es la que perfora el epitelio, la que genera la invasión hacia el epitelio, la formación de biofilm y además toda la sintomatología, produce diferentes factores, 1, 6, 8 toxinas. ¿Por qué es importante esto con la microbiota? Ahora vamos a ver. Entonces, este péptido, esta toxina, pues se mete dentro de la mucosa y es la que genera toda la sintomatología. ¿Sí? Y otra propiedad que tiene esta candilicina, permite la formación de los biofilms. Los biofilms son como un edificio, una estructura, una matriz extracelular que va formando la cándida y no solo hacia la luz, no solo de la mucosa hacia la luz, sino también intraepitelialmente. Entonces se va viendo cómo es que la cándida se va introduciendo en el epitelio. Y esos biofilms no solo se forman en estructuras bióticas, es decir, no solo en el epitelio, sino también se forman en estructuras abióticas, como por ejemplo los dispositivos intrauterinos. En esos pacientes que tienen infecciones, tienen los dispositivos intrauterinos, ahí están formándose también estos biofilms. ¿Y estos biofilms qué hacen? Pues lastimosamente evitan o hacen que tenga una resistencia a los diferentes antibióticos. No tienen efecto sobre esos. Estos también en microscopía, miren cómo es que estos biofilms ingresan y cuando el biofilm se forma, no solo se forma de cándida, aquí hay una coinvasión con el Lactobacillus inert. Nuevamente, el Lactobacillus inert metido ahí con, ya habíamos visto que crecía con la Escherichia coli y ahora también crece con la cándida y el Lactobacillus inert formando este biofilm también. Y en esta imagen podemos ver que pudieron detectar Gardnerella. Entonces, el biofilm permite que ingresen otro tipo de gérmenes y pues vamos a ver que en los pacientes con pulmonitis candidiásica va a haber Gardnerella, Atopia, Lactobacillus inert, lo mismo en pacientes con Parkinson, ¿no? Una mezcla de varios gérmenes producto de esta formación de biofilms, que no solo se está reportando los biofilms ahí en la vagina, también se han encontrado biofilms en el intestino, la boca, en el estómago. La boca, por ejemplo, está relacionada al estómago mutans, el estómago está relacionado al Helicobacter pylori. En esta, por ejemplo, encontraron que está metida el Staphylococcus aureus, y quizás esta puede ser una de las razones por las que es difícil tener el Staphylococcus aureus. Entonces, ya por producto de estos biofilms, pues hay mucha resistencia a los antimicóticos. Realmente, eso es el 2022, este metaanálisis mostró que hay un 70% de resistencia a la sola, y ahí entra a tallar pues, la microbiota, ¿no? ¿Qué hace la microbiota? La microbiota a través de los lactobacillus crispatus regula el pH de la vagina y el pH del lactobacillus crispatus a través del isómero de lactato es la que genera un menor pH y inhibe el crecimiento de la cándida. Lo mismo pasa con el ácido láctico. Entonces, si nosotros vemos cómo es, en este examen, en este estudio, cómo es que ven que el Lactobacillus crispatus inhibe el crecimiento de la cándida a diferencia del Lactobacillus inhibitus. Entonces, esto también es un estudio con microscopía electrónica, es una célula vaginal cultivada, le ponen cándida durante 6 horas, cándida durante 12 horas, está creciendo, ya con hifas, y se le pone Lactobacillus crispatus inmediatamente. Y hay muchos reportes que el Lactobacillus crispatus, la Serigenseni, inhibe el crecimiento de la cándida, así como inhibe la formación de las hifas. Y también ya se ha encontrado que actúan sobre el gen S1, y qué importante es el gen S1. Hace un rato les hablé de la candilicina. La candilicina es la toxina de la cándida para perforar. Y quien codifica esa toxina es el gen S1 de la cándida. El Lactobacillus crispatus bloquea ese gen de la cándida. Esos son los estudios que nosotros hemos presentado en el último congreso de ginecología y también lo presentamos en Argentina, en la cual nosotros vemos pacientes crónicas, pacientes con infecciones crónicas que son tratadas con diferentes antibióticos y antibióticos, y de ellas el 38% tenían prebotella, el 28% cándida y el 23% tenían plasma. Y en ellas que hemos encontrado también que el Lactobacillus crispatus está disminuido más del 70%. Tenemos disminución del Lactobacillus crispatus.
Y también que el lactobacillus inners está normal o alta, justamente también en esos pacientes de Cándida, Canderella. Entonces, ¿qué hemos estado viendo a través de este tiempo? Que el lactobacillus inners va aumentando a medida que el lactobacillus crispatus va disminuyendo. Entonces, así que el lactobacillus inners en una actividad de microbioma es dominante cuando hay candidiasis. La cándida, para poder vivir, adherirse y formar estas biopelículas, necesita principalmente fuentes de carbono. Su principal fuente de energía es la glucosa y la glucosa. Por eso es que es súper importante trabajar en la alimentación. Tenemos que reducir estos dos componentes en una paciente con candidiasis crónica. También podemos utilizar glutamina y amonio, pero su principal fuente es la glucosa y la fructosa. La glucosa va a favorecer la formación de estos biofilms. También se está dando ya el uso de probióticos. Hay diferentes estudios, tanto en vivo como in vitro, para el uso de probióticos para las infecciones. En este estudio, por ejemplo, lo que usaron fue la lactobacillus plantarum, la lactobacillus rhamnosus, en Candida albicans y Candida tropicalis, el cual control de cómo crecen, formando sus cifras. Y cuando se pone con lactobacillus rhamnosus y plantarum, no hay crecimiento. Nosotros, dentro de nuestro esquema, lo que hacemos es acidificar la vagina, óvulos de ácido bórico y ácido láctico. El ácido bórico ya se ha usado del año 81, el año 2019 también reportaron el uso del ácido bórico y el ácido bórico para restablecer el pH, juntamente con algunos probióticos. Y eso nos está ayudando a ver buenos resultados. Además, hay que ver que en estas pacientes, realmente, la mayoría de estas pacientes con infecciones crónicas, hay un déficit de la vitamina D, que se ha visto que justamente la vitamina D tiene un efecto en la formación también de biopelículas de la cándida. A menor vitamina D, mayor formación de estas biopelículas. Esta, por ejemplo, es una paciente que también vino con infecciones vaginales por candidiasis. Lo normal es que tengamos 99% de lactobacillus, ella solo tenía 72%, y cándida albicans. Miramos desde cómo están los lactobacillus, aparentemente están normales, el crispatus está disminuido y el inner super. Sí. Además tenía prebotela, tenía cándida. Entonces, a los 3 meses de tratamiento, ya con nuestro esquema empezó a verse así el cuello, y a los 6 meses ya no hubo recurrencia. ¿Qué beneficios y complicaciones puede traer tratar a nuestros pacientes desde el abordaje de la microbiota, ¿no? Y ver todo este enfoque que estamos planteando? El enfoque en el que generalmente estamos durante muchos años, que es el tratamiento convencional con antibióticos, antimicóticos, pues nos está llevando a mayor resistencia, tanto de antibióticos, antimicóticos. Y esto en muchas de nuestros pacientes está disminuyendo la eficacia de la quimioterapia. Generalmente, como habíamos visto, hay baja especificidad del fármaco, porque el antibiótico, si bien es cierto, destruye la Escherichia coli, por ejemplo, pero también lo que hace es destruir a los crispatus. Y eso nos está llevando a resistencias que van a aumentar los costos en el manejo de infecciones. El tratamiento antibiótico no distingue entre las bacterias beneficiosas y la patógena. Y hay mayores efectos adversos en el microbioma intestinal, tanto con el uso de antibióticos, el uso de antibióticos. Le hemos dado poca importancia a la alimentación y a la salud emocional. Desde el enfoque de la microbiota, abordaje del ecosistema del microbioma, del huésped, no nos preocupamos en el germen, sino en el entorno, sino en los protectores, nuestros lactobacillus, bacterias, garmanza y demás gérmenes que son beneficiosos. Disminuye Hidalgo, le quedan 2 minutos, doctor Hidalgo. Muchísimas gracias. Disminuimos el crecimiento de patógenos y favorecemos el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Hay menos efectos en el microbioma intestinal, por el contrario, favorecemos la microbiota del intestino. Generalmente estas pacientes que tienen con infecciones no solo tienen problemas urinarios, tienen problemas intestinales, problemas dermatológicos, hormonales, una serie de cosas. Hoy
le damos mayor enfoque a la alimentación y a la salud emocional. Nuestro principal obstáculo es el regulatorio, la seguridad, el tema del costo de las pruebas del test de microbioma hoy están un poco elevadas. ¿Cuáles son las conclusiones? La microbiota urinaria, el microbioma y la microbiota vaginal está dominada principalmente por el lactobacilos infantis. Cada vez se está demostrando que juega un rol crucial en diferentes patologías urinarias. Ahora la hemos presentado en infecciones nominales por Escherichia coli, por Cándida, por Gardnerella, por Aston. La microbiota vaginal y urinaria guarda mucha duración. Recuperar los lactobacilos favorece la disminución de estas infecciones tanto vaginales y urinarias. Y hay mucho más por investigar. Nuestra paciente no solo tiene un síntoma, miremos de una forma integral. No solo viene por un flujo vaginal o por infección, viene por una salud emocional deteriorada, por una mala nutrición, por intoxicación de metales pesados. Empecemos a ver de manera integral a nuestras pacientes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a la sociedad por este espacio. Ahí están mis redes sociales, pueden seguirnos y siempre compartimos información sobre el proyecto. Gracias, doctor Cristian Hidalgo. El tiempo que nos tomó es 25 minutos. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la microbiota y la endometriosis. Está a cargo de la doctora Annalisa Di Rocco y Antoni. La doctora Annalisa Di Rocco es médico ginecobstetra, médico especialista en enfermedades inmunológicas, infertilidad, endometriosis, psiconeuroinmunología. Doctora Annalisa, tiene 25 minutos para desarrollar su tema. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Vamos a compartir ahora nuestra presentación. Muy bien, hablaremos esta noche de un tema controversial que es sobre la endometriosis y la microbiota. Bien, vamos a ver un segundito, si me permite volver a quitar esto. Bueno, la endometriosis, como bien termina diciendo el doctor Hidalgo, no es solamente una enfermedad ginecológica, también es una experiencia corporal, inmunológica y emocional que atraviesa silenciosamente la vida de millones de mujeres en el planeta. Conversemos entonces en esta apertura que es la microbiota, en la cual, permítame un segundito, quitar esto de acá. Muy bien. Que es ese ecosistema invisible que habita en nuestras mucosas y que es absolutamente clave para comprender los mecanismos inmunológicos, neuroinmunes y psicosociales que perpetúan el dolor en nuestras pacientes. Y para ello vamos a hacer una brevísima introducción en lo que son las barreras, porque sin conversar brevemente de ellas es imposible hablar de por qué ocurre esta patología. En las barreras intestinales podemos observar que existen las llamadas tallos de unción con uniones estrechas, como en todas las mucosas y en el epitelio, tanto vaginal, endometrial, de las trompas, de la vejiga y en todas nuestras células, en las cuales también tenemos los desmosomas y las claudinas, y que hacen que sea impermeable nuestras barreras. Una vez que esas barreras sean rotas por diferentes causas, que las hablaremos un poquito más adelante, podemos observar que hay una traslocación hacia la linfa, hacia el sistema vascular, produciéndose una reacción del sistema inmunológico con aumento de la activación de células T, citoquinas inflamatorias y una disminución de la tolerancia inmunológica. Este mismo proceso ocurre en la gráfica del lado derecho en el endometrio, en el cual también se pierde la estabilidad de la barrera y puede haber una traslocación bacteriana. Y las mujeres somos cíclicas y por lo tanto tenemos algo que se llama ventana de vulnerabilidad. Esta ventana de vulnerabilidad viene dada en la segunda fase del ciclo menstrual por la progesterona, quien también permeabiliza a las membranas. Por lo tanto,
y a las mucosas, por lo tanto haciéndonos fisiológicamente más vulnerables al paso y translocación de bacterias, que si bien son adecuadas, como conversaba el doctor Cristian Hidalgo, que son Lactobacillus crispatus o Yersinia o Neisseria, va muy bien. Pero si nos encontramos con Lactobacillus inert o con bacterias patógenas, vamos a hacer entonces que haya una respuesta inflamatoria importante. Diversos estudios y en resúmenes hay una compleja interrelación entre la microbiota y la endometriosis, encontrándonos que en las mujeres sanas las barreras están estables, hay un desarrollo y un desenvolvimiento del sistema inmune normal, y por lo tanto cuando entran detritus y células endometriales a nuestro peritoneo, pueden ser fagocitadas adecuadamente, limpiando el medio ambiente peritoneal, produciéndose entonces un estado de salud fisiológica durante cada ciclo menstrual. Veamos entonces que un nuevo concepto también que vamos a incluir para luego integrar todo lo que estamos conversando, que es el estroboloma. El estroboloma es ese conjunto de bacterias que poseen genes capaces de producir una enzima llamada beta-glucuronidasa, que es capaz de separar el estrógeno que se va a excretar, pudiendo ser reabsorbido nuevamente a través de algo que es el eje estrógeno-intestino, el cual vamos a mirar en esta siguiente gráfica, en la que sobre el lado izquierdo podemos ver el estrógeno apoyado sobre su transportador y la vejiga de su molécula de colesterol y su beta-glucuronidasa. Cuando viene la bacteria puede separarla y el estrógeno puede ser reabsorbido nuevamente por el epitelio intestinal, pasando al sistema linfático, a la circulación, entrando en el estroma del endometrio, alterando entonces actuando sobre la mitocondria, produciendo una activación entonces de las enzimas aromatasas y de la expresión del R-alfa beta, que es el receptor de la progesterona, un tema aparte que conversaremos incluso en los próximos congresos, que es la resistencia a la progesterona en endometriosis, íntimamente ligada también a la alteración de la microbiota. Por lo tanto, tenemos muchísimos avances en cuanto a la fisiología, a la bioquímica de la endometriosis, más allá de la expresión del tumor, produciéndose entonces a la entrada de este estrógeno nuevamente, junto con esta activación y resistencia a la progesterona, de alteración del ADN, produciéndose luego entonces un aumento de la inflamación, adhesión, angiogénesis, dolor, crecimiento de factores de necrosis tumoral, muerte celular y por lo tanto una grandísima reacción inflamatoria, llevando al cuadro clínico que conocemos. Esta enzima beta-glucuronidasa es capaz también de revertir la glucuronización de productos químicos a los que estamos tan expuestas, como que son carcinógenos químicos, talados, pesticidas y hormonas esteroideas, toxinas liposolubles. También está implicadísima en la presencia de endometriosis, que si bien bioquímicamente y desde el punto de vista metabólico está muy relacionado con el cáncer en cuanto a su fisiología y su bioquímica, en los síntomas de ovarios poliquísticos, los miomas, etc. Las bacterias que más producen beta-glucuronidasa son casi todas las especies de la Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Roseburia y el Faecalibacterium browniensis, que si bien debe estar en nosotros porque está en el equilibrio de nuestro moco, cuando se altera por tratar de proteger demasiado y formar más moco, porque hay bacterias que consumen ese moco protector, pues también puede haber una mayor actividad de la beta-glucuronidasa. Entonces, estas
estrógeno que es reabsorbido principalmente en este momento va a ser 10 veces más activo que el estrógeno original, produciéndose entonces un proceso muchísimo más inflamatorio. En esta volvemos nuevamente a ver otro trabajo científico en donde reitera, publicado en abril del 2025, que esto aparece significativamente en casi todos los nuevos estudios científicos. No olvidemos que dentro de la microbiota, la parasitosis intestinal no debemos olvidarla, sobre todo los oxiuros, que es tan importante y que aparece sobre todo en las primeras etapas de la vida y en las niñas, produciendo ya una alteración que puede hacernos más predisponentes a sufrir endometritis, adenomiosis y endometriosis. Hay estudios en los que ya nos dicen que el 30 y 80% de las pacientes con endometriosis tienen disbiosis. ¿Por qué? Porque las bacterias producen algo de su superficie que se llama lipopolisacárido, que activan las Toll-like receptor número 4 en la superficie endometrial y en la superficie de los ovarios, aumentando la actividad macrofágica, el factor de necrosis tumoral kappa beta y el factor de interleuquinas y el factor de crecimiento vascular, el VEGF, tan importante en esta proliferación vascular que vemos en todas nuestras pacientes. Todo tiene una explicación que no la vamos a quitar con el bisturí. Vamos a hacerlo a través del abordaje de los mecanismos subyacentes, fisiológicos y bioquímicos en nuestras pacientes. Por lo tanto, al activarse este factor de crecimiento, va a haber un aumento de un medio ácido, hipóxico, ácido hialurónico, fibrina, cicatriz, más crecimiento tumoral, más activación macrofágica, más ácido láctico. Y si ese ácido láctico proviene de las cepas de Escherichia coli, que es el ácido láctico, va a ser muchísimo más proinflamatorio, va a producir más dolor, va a activar también otras vías del glutamato, más hipoxia y más neovascularización, produciéndose el proceso del cual son ya tan comunes viendo en nuestras pacientes con endometriosis. En este gráfico vamos a ver también cómo esa translocación de toxinas bacterianas va a producir una endotoxemia en la cual va a haber activación de estas Toll-like receptor 4, en el que tendremos una mayor activación de las células del factor kappa beta que activa los linfocitos B en nuestras pacientes, produciendo actividad lisosómica con todo lo que conlleva del estado proinflamatorio. Es expresamente importante en la superficie de los ovarios la presencia de estos receptores, de Toll-like receptor en los ovarios. Y diremos, ¿pero por qué tenemos tantos de ellos en los ovarios si están allá arriba escondidos? Precisamente para proteger el gameto de la presencia de la invasión bacteriana, para respetar y proteger la reproducción de la especie. Por lo tanto, cuando veamos lesiones endometriósicas en nuestros ovarios, debemos pensar que han llegado hasta allí, como lo demuestran los estudios de nueva secuenciación genómica, lipopolisacáridos de bacterias patógenas. Por lo tanto, en el Field Medicine de las mujeres con endometriosis vamos a observar que hay una desregulación del sistema inmune causado por la endotoxemia, un leaking gut, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, un aumento del flujo retrógrado y la mala reabsorción de las células endometriales debido a toda una desregulación del sistema inmunológico. No olvidar el cortisol, que influye en este estado proinflamatorio de la endometriosis, hace que las barreras estén mucho más abiertas y las tight junction estén abiertas permanentemente, los cuales los eventos adversos en la infancia, los traumas, las relaciones tóxicas, también hacen que esto esté mucho más permeable y perpetúe la enfermedad muchísimo más. Por eso debemos tratar la parte emocional
de nuestros pacientes, las bacterias patógenas también se alimentan mucho más de cortisol y disminuyen metabolitos como son el butirato, importantísimo para bajar la inflamación y favorece, por lo tanto, una disminución de la respuesta del sistema inmunológico. Y activando también lo que llamamos el dolor neuropático por inflamación del nervio vago y de todas las interleuquinas, lo cual no me voy a extender en este momento en aras del respeto al tiempo. Aquí tenemos algunos trabajos científicos que no los avalan y los estudios que ahora nos han llevado toda esta nueva información es la nueva secuenciación masiva del 16S-ARN en el que podemos ver más allá de la microscopía electrónica y vemos el genoma bacteriano. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales comparamos a través de biopsias endometriales y tomas de muestras del flujo endometrial, las características de las especies microbianas que se encuentran en estas dos entidades. Viendo que hay, por ejemplo, en estas pacientes un aumento de Gardnerella, de Atopomium, de Provetella, y en la cual hay un aumento de Lactobacillus inner y ausencia de Lactobacillus crispatus, Jensenis y Gacenis, los cuales son importantes y hay una grandísima biodiversidad, como podemos ver en los colores, las cuales no debería ser porque debemos de tener poca diversidad en el endometrio. Aquí tenemos también otro ejemplo en el cual tenemos un sobrecrecimiento de Gardnerella vaginalis importantísimo en el flujo vaginal y una ausencia de Lactobacillus en el endometrio. Si estudiamos el intestino en estas pacientes a través también de estos estudios de nueva secuenciación genómica, vamos a observar en las heces de estos pacientes aumentos también de bacterias productoras de beta-glucuronidasa y también de toxinas de bacterioides frágiles, que también consume mucho GABA, que es un neurotransmisor importante en la estabilidad emocional y en la estabilidad de las barreras de las cosas en nuestro cuerpo. Aquí también podemos observar cómo la Escherichia coli daña el ADN a través de la colibactina, produciendo entonces también crecimientos tumorales. En estos estudios, en los cuales vemos en este gráfico de barras, en la cual observamos en Latinoamérica un aumento de los estreptococos sobre los enterococos, a diferencia de Europa, en la que tenemos una inversión en las características de cuáles son los patógenos más comunes. Por eso también debemos estar muy pendientes de que debemos hacer estudios en cada uno de nuestros países para poder tratar de manera también más personalizada a nuestras pacientes. En nuestra población, por ejemplo, venezolana, tenemos un crecimiento muy importante de estreptococos sobre los enterococos y los estafilococos, y luego la Gardnerella vaginalis en endometrio es la tercera encontrada diferencia de esta relación en la población europea. Cuando vemos estreptococos podemos observar en nuestras histeroscopias lesiones cavitarias muy típicas de este tipo de bacterias en las cuales ya suponemos que puede haber. Por supuesto, la fertilidad va a estar bastante afectada. Es una paciente que seguramente tiene adenomiosis y endometriosis. ¿Cómo vamos a abordar esto? Habíamos conversado sobre el tema de los antibióticos, pero ¿a dónde vamos con los antibióticos que van también a destruir a nuestros lactobacilos, sobre todo nuestros lactobacillus Yeseni, Gaceri y Acidophilus? Y Crispatus afortunadamente es un poco más resistente, por lo menos a la mayoría de los imidazoles. También el tratamiento de probióticos en nuestra punta de lanza hacia donde vamos encaminados, hacia esta medicina más biológica, la reincorporación de ácidos grasos de cadena corta a través del glutirato y los trasplantes de microbiota y la inmunomodulación. El estilo de vida es sumamente importante, como ya todos hemos venido sabiendo, y incorporar cambios alimentarios para obtener la mayor cantidad de micro y macronutrientes y también alimentar
bacterias productoras de butirato. Una alimentación FoodMap sumamente guiada de muy pocos días de duración, máximo 14-15 días, retirarla rápidamente porque por su prolongado uso podría ser que murieran bacterias o no crecieran bacterias productoras de butirato, que es sumamente importante por sus gran propiedades antiinflamatoria, antioxidante, inmunomoduladora y anticancerígena. Yo lo utilizo en todas mis pacientes como entrada mientras estamos haciendo la reimplantología de las bacterias y disminuyendo primeramente las bacterias más patógenas y además tratando el eje del estrés en las pacientes, porque mientras mantengamos barreras permeables y cortisol muy elevado, y no empecemos a tratar a través de la alimentación cambios y sustratos para poder hacer una adecuada reimplantología con probióticos, cepa específica es muy importante. No todos podemos tratar con probióticos. Vamos a informarnos, vamos a estudiar, pero mientras no lo hacemos y nos vamos a dedicar a otras cosas, trabajemos en equipo, refiramos a pacientes a los médicos que saben de microbiota para que coloquen la cepa adecuada, porque no todos los lactobacilos de todas las cepas sirven para todas las cosas. Inicialmente reimplantamos con Saccharomyces boulardii y Lactobacillus crispatus en todos los casos de origen humano. El Lactobacillus crispatus es un descubrimiento maravilloso porque inhibe las células cancerosas y todas las neoproliferaciones, incrementan los niveles de citoquinas antiinflamatorias y reducen la expresión de la interleuquina 6, 8 y 4, también aumentando la interleuquina 10, 12 y la 70 y disminuyendo el factor de necrosis tumoral alfa. Aumenta los niveles de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina E y activa las células T reguladoras. Es importantísimo notar que la endometriosis tiene un comportamiento similar al de una neoplasia, lo volvemos a decir, y que el Lactobacillus crispatus, ya lo dijo muy bien el doctor Cristian, que ayuda a inhibir a la clamidia trachomatis, la cándida y a la Escherichia coli, que se hace muy buena compañera del malo de la familia, que es el Lactobacillus iris. Igualmente, sepamos usar Lactobacillus cepa específica, el CCFM1339, el M247. Igualmente, el Lactobacillus salivario es bien importante en este tipo de pacientes. Usemos probióticos de cuarta generación de origen humano. No todo lo que conseguimos en el mercado es cualidad médica y suplementar probióticos es muchísimo más complejo de lo que pensamos. En algunos casos podemos usar también el ácido bórico, el cloruro de decuadilio, que es un bactericida también importante, no siendo una acción antibiótica y destruyendo la membrana de las bacterias patógenas gram positivos y gram negativos. Si necesitamos usar antibióticos, debemos acompañarlos siempre con Saccharomyces boulardii para evitar el sobrecrecimiento de bacterias patógenas, usarlo el menor tiempo posible, tratar a la pareja en simultáneo es absolutamente indispensable en todas nuestras pacientes. Hago una invitación a que hagamos una ginecología integrativa en la que veamos al paciente más allá de lo aparente. Introduzcámonos en esta biografía única, en esas experiencias y contextos que ella nos narra, que merece ser escuchada, comprendida, no lidiando solamente el síntoma y el tumor, sino transformando su calidad de vida, haciéndola partícipe activa de ese cuidado de su salud y reconociendo el poder de la información, de la empatía y de la corresponsabilidad de esta medicina verdaderamente transformadora. Muchísimas gracias por haberme dedicado esta escucha en este momento. Trabajemos en equipo, investiguemos en este apasionante mundo. Ya tenemos tecnología e investigación. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí.
Estamos abiertos a cualquiera de sus preguntas y aquí tienen pues mis redes sociales, mis números para que podamos conectarnos cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú por esta invitación y esperemos reencontrarnos en otros auditorios mucho más frecuentemente. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, doctora Annalisa Chirroco. Interesante el tema que ha tratado del microbiota y la endometriosis. Pasaremos al tercer ponente, que va a tratar el tema de macrobiótica en la fertilidad femenina, a cargo del doctor David Chotán Marín. El doctor David Chotán Marín es investigador y emprendedor en biotecnología reproductiva, especializado en la interacción entre la microbioma y la inmunología y fertilidad femenina, director científico de Bonacera Therapeutics, lidera proyectos internacionales centrados en el diagnóstico multi-ómico de endometriosis y fertilidad. Su trabajo combina análisis genómicos, microbioma y modelos de inteligencia artificial para mejorar la medicina personalizada en reproducción asistida. Más de 60 publicaciones y participaciones en congresos avalan su experiencia. Muy bien, entonces el doctor David Cotán tiene los 25 minutos para su presentación. Muchas gracias, doctor Mesa, y muchas gracias a la sociedad por esta invitación, aunque sea a las 3 de la mañana en España. Os digo que estoy encantado de poder compartir con vosotros este ratito, agradecer y felicitar a los ponentes, al doctor Hidalgo y a la doctora del grupo, porque la verdad que sus presentaciones son excelentes y ayudan mucho a enfocar el tema y a centrarnos en determinados elementos con mayor profundidad, puesto que yo ya he explicado muchos de estos puntos que son necesarios para entender algo tan complejo como es el bioma, biota, y que realmente lo hablábamos antes de comenzar, lamentablemente está de moda, y la moda tiene peligro, y es que todo el mundo habla del microbioma, cómo afecta, y a veces se genera desinformación, se genera ruido que hace que realmente se pierda el sentido, se pierda la funcionalidad de este conjunto de microorganismos y que sea una herramienta eficaz para el tratamiento de nuestros pacientes. En mi charla voy a centrar en la parte de fertilidad femenina. Vamos a ver ese papel del microbioma y sobre todo pues vamos a hablar tanto del microbioma endometrial y del microbioma vaginal. El proceso de implantación embrionaria es el proceso más importante de nuestra vida, ¿no? Si no ocurre este proceso, pues no estaríamos aquí. Es el proceso mediante el cual un embrión sano, bioblastocito, mejor embrión que podamos tener, se adhiere, se implanta en un endometrio, este tejido endometrial que presenta dos características principales: receptividad y funcionalidad. Existe además un diálogo molecular entre ambas partes, entre ambos protagonistas, y conocer bien estos elementos pues, nos va a permitir aumentar esa transformación. A día de hoy, el estudio del embrión, de uno de esos elementos fundamentales del proceso de implantación, permite, mediante distintas tecnologías, inteligencia artificial, características morfológicas, a través del PGT podemos ver genéticamente si el embrión es haploide, el metaboloma de los medios de cultivo nos indica también la capacidad implantatoria de sus embriones, pero fijaros que la aplicación de ninguna de estas técnicas va a permitir mejorar la calidad del embrión o la posibilidad de que implante. Solo nos va a permitir seleccionar el mejor de estos embriones. Por lo tanto, dentro de este proceso de implantación embrionaria, si no podemos hacer nada para mejorar el embrión, tenemos que mirar al otro actor principal de este proceso, que es el endometrio. Una de las características, como hemos dicho, es la funcionalidad del endometrio. Y esa función que cumple este tejido tiene que ver mucho con su fisiología.
El endometrio es el único tejido con capacidad de neovascularización no patogénica. Esa vascularización que se genera de manera cíclica es muy característica del tejido endometrial, que presenta una superficie muy elevada y gráfica todo el tejido. Además, esa alta vascularización tiene su reflejo también en la placenta, ¿no? Durante el proceso de fermentación se origina este órgano que va a tener la función de muchos otros órganos, va a funcionar como riñón, como hígado, sistema respiratorio, endocrino, va a estar aportando durante sus meses alimentos, sustento, oxígeno, eliminando los productos de desecho. Fijaron la importancia que tiene esta vascularización del endometrio y posteriormente de la placenta, que en una mujer embarazada el 20% de su sangre va a pasar a través de este órgano, estos vasos sanguíneos cada minuto. Por lo tanto, un fallo en la vascularización, un error en esa generación de nuevos vasos sanguíneos puede tener efectos muy importantes a nivel de fertilidad. Por lo que este proceso de vascularización del endometrio está altamente regulado. Ya comentaba el doctor Mesa al principio del papel de la inmunología y por supuesto que esa inmunología local del endometrio, esa inmunología endometrial va a permitir controlar, va a permitir evaluar realmente si el cuerpo está en una situación idónea para que se genere una buena vascularización con el gasto energético que se supone. Para ello, el endometrio a nivel inmunológico presenta un determinado tipo de células como las natural killer uterinas, los macrófagos, también el linfocitos, pero principalmente las natural killer uterinas, que representan 3 de cada 4 células inmunológicas, van a controlar que se genere esa vascularización. Ese sistema inmunológico, además, es capaz de detectar determinados elementos que pueden disruptir, que pueden generar alteraciones posteriores. Y esa natural killer modificar esa nueva vascularización. Principalmente hay 2 grandes problemas que pueden provocar una disfunción inmunológica y por tanto de vascularización. Problemas de autoinmunidad, que sean a nivel subclínico, y problemas a nivel de microbioma. Este microbioma a nivel endometrial, como ya han comentado los compañeros, se caracteriza por una dominancia de lactobacillus. Pero me gustaría hacer un poco de hincapié aquí entre las diferencias de microbioma y microbiota, que a veces lo usamos de manera diferente, pero creo que es interesante que tengamos en cuenta qué abarca cada uno. Si bien la microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos que viven con nosotros, y aquí tenemos que tener en cuenta de que no solo tenemos bacterias, también existen hongos, existen arqueas, existen virus que forman parte de ese conjunto de microorganismos y que van a formar parte del ecosistema. Y ese ecosistema es lo que conocemos como microbioma. El microbioma es el ambiente también donde viven esos microorganismos. Por poneros un ejemplo a gran escala. Un ecosistema, una selva, pues la microbiota serían esos animales, esos seres vivos que viven ahí. Las plantas, si existen herbívoros, si existen carnívoros. Sin embargo, el microbioma, el ecosistema al completo, la calidad del aire, el agua, cómo se relacionan los distintos organismos, cómo está ese suelo, ese sustrato. Por lo tanto, cuando hablemos de microbioma, cuando hablemos de este ecosistema, tenemos que tener en cuenta de que no solo son los microorganismos, y que no solo son bacterias, que existen otros tipos de microorganismos, sino cómo se encuentran y se relacionan con ese ambiente. Lo que sí sabemos es que a día de hoy pues, hay entre 50 y 100 millones de amigos que antes no sabíamos que teníamos, que conviven con nosotros, que tienen funciones de relación con nosotros. No están ahí porque sí. Hay un beneficio mutuo entre los microorganismos y el ser humano. El microbioma está en todo nuestro organismo, si bien la firma del perfil de los distintos microorganismos que viven
en los distintos tejidos va cambiando y no es el mismo el microbioma que tenemos a nivel intestinal, que es mucho más diverso, mucho más rico, que representa la mayor cantidad de microbioma, de microorganismos que viven ahí, pero va modificándose a lo largo de los distintos tejidos. Y a día de hoy ya sabemos que a nivel de vagina, que a nivel de endometrio, pues la firma de microorganismos es bastante específica, con una dominancia de estos microorganismos de lactobacillus. Por lo que ya ese proceso de implantación embrionaria no solo vemos al embrión que implanta en ese tejido, sino que tenemos que tener de que existe un multitud de microorganismos que tienen una función en el desarrollo de ese endometrio, en la vascularización de ese endometrio. El endometrio no es estéril, los lactobacillus son las especies dominantes, se ha aplicado la generación de ese ácido láctico, hace que el pH se encuentre ácido y que no crezcan otros microorganismos por competencia. Lo que sí sabemos, y tenemos que ser conscientes de que estamos generando esa evidencia de que si bien hay muchos estudios de organismos o tejidos, como en el caso reproductivo, se tiene que generar todavía más evidencia de cómo el manejo y el alcance de la eubiosis y el equilibrio del microorganismo puede mejorar la fertilidad. A día de hoy sabemos que no solo importa esos niveles elevados o esa dominancia de lactobacillus, sino, como ya han hablado los compañeros, la especie de lactobacillus también tiene una importancia por la capacidad de generación de ese pH a través del óxido de hidrógeno y de otros elementos. Fijaros cómo cambia la dominancia de lactobacillus en las distintas fases de la mujer, ¿no? Donde esa mujer adulta con capacidad reproductiva presenta una dominancia de esos lactobacillus. Sin embargo, en la mujer prepuberal, también en la mujer posmenopáusica, existe mucha más, no está tan clara esa dominancia y puede generarse un pH más elevado que justifica la aparición de un aumento, ¿no?, en la infecciones. Insisto en que la especie importa y los estudios, tanto a nivel vaginal como a nivel endometrial, hacen referencia a esa dominancia de glifosato como el mejor grupo a nivel de mantenimiento de la eubiosis, y siendo INER, voy a hacer un comentario, el lactobacillus más asociado a la presencia de los grupos de patógenos. El impacto clínico de esta eubiosis o la presencia de determinados microorganismos es lo que se ha ido estudiando con distintas tecnologías pues desde hace muchos años. La aparición de la secuenciación, de las PCR cuantitativas, que se han muchos estudios al mismo tiempo, pues nos permiten obtener más datos. Y como ya comentó el doctor Hidalgo, si bien el cultivo ha sido el gol estándar durante muchos años, ya de hoy sabemos que eran muchos falsos positivos, falsos negativos, sobre todo nos permite el estudio de determinados microorganismos, ¿no?, de cantidad o parásitos que pueden ser intracelulares, por lo tanto, o microorganismos que no crecen de manera efectiva. Por lo tanto, el uso de estas tecnologías nos está dando mucha más información. Y lo que sabemos a día de hoy es que disbiosis vaginales o desequilibrios en el microbioma de la vagina o el endometrio pues están asociados a mayor riesgo de aborto temprano, aborto tardío, de ruptura prematura de membranas o de parto prematuro. Nosotros desarrollamos una prueba basada en PCR cuantitativa, no mediante simulación, que la PCR cuantitativa nos permite, en el caso del microbioma endometrial y vaginal, donde sabemos que existe esa dominancia de lactobacillus, mejorar las tasas de detección y los límites de detección de los distintos microorganismos y de los patógenos, además de incluir hongos y arqueas
que, como ya hemos comentado anteriormente, también forma parte de ese microbioma. Así podemos identificar el NF de lactobacillus, marcando esa dominancia del 90% como equilibrio o disbiosis, desequilibrio si está por debajo del 90%. Podemos tipificar las distintas especies de lactobacillus y, por supuesto, ver todos los distintos tipos de patógenos. Pero además, como hablamos de microbioma, no de microbiota, debemos identificar marcadores de actividad metabólica como la IgA secretora y la lactoferrina, que nos da información sobre cómo se encuentra biológicamente ese endometrio o si hay alteraciones que no tienen por qué ser específicas de bacterias y puede haber otro tipo de microorganismos afectando a ese equilibrio en los microorganismos. No solo hay que obtener los datos, sino que tenemos la obligación, ¿no?, de publicar y de mostrar estos resultados. Os traigo varios trabajos que hemos presentado a distintos congresos, hablando de la tecnología que utilizamos y por qué es mejor para el estudio de poblaciones conocidas, cómo esa dominancia de Hepatus aumenta, mejora esa fertilidad femenina, y también como en las cándidas, la presencia de hongo, donde la autoridad tiene mucha experiencia también, es un elemento muy importante el vaginal y a nivel endometrial, y ahora justo vamos a sacar una publicación donde vemos el efecto de la cándida en el aborto, no en la implantación, sino en el aborto en mujeres con problemas de candidiasis. Y todo esto lo que nos tiene que llevar es a hacer tratamiento personalizado. No podemos tratar a todas las pacientes de la misma forma. Tenemos que identificar realmente dónde está el desequilibrio para poder seleccionar, en el caso que se requiera antibiótico específico, que no nos mate el resto del microbioma. Pero que si tenemos presencia de cándida y no la detectamos, muchos antibióticos que utilicemos no vamos a mejorar ese equilibrio, porque la cándida va a seguir estando igual en el caso de la identificación de virus. Por lo tanto, el tratamiento personalizado, la medicina personalizada también forma parte del manejo del microbioma. Y el uso de probióticos, que como bien han comentado ambos doctores, no es algo sencillo, no todos los probióticos son útiles. A nivel endometrial, mejorando esa eubiosis, mejorando ese microbioma que detectamos en los pacientes, hablando de más de 5.000 mujeres anuales, por lo tanto, podemos permitir el ver estos resultados clínicos y vemos cómo aumenta la tasa de implantación en este grupo de pacientes. No todas las pruebas genéticas son para todas las pacientes, pero sí tenemos que seleccionar qué paciente se beneficia de estos estudios y hacer esa medicina personalizada. Así aumentamos las tasas de implantación, siempre con embriones haploides. Sabemos que el embrión va a ser un elemento muy importante en el proceso de la implantación. Vamos a aumentar esas tasas por transferencia del embarazo en curso. Fijaros los niveles que alcanzamos, ¿no? En este grupo de pacientes, fallas de implantación con abortos a repetición, aumentamos del 13 al 79% el embarazo en curso de recién nacido vivo y disminuyendo de manera drástica las tasas de aborto. Os traigo varios casos, 4 casos en concreto, 4 casos reales, donde vemos distintos microbiomas, distintos ecosistemas, y donde el realizar este tipo de estudios nos permite personalizar el tratamiento. Aquí tenemos una paciente, os explico, aquí vemos como 3 cuadros que nos resumen. Si está en eubiosis o disbiosis, es decir, si los lactobacilos están por encima o por debajo del 90%, si la tipificación de los distintos tipos de lactobacilos es favorable o desfavorable, es decir, si Clicpato en la mayoritaria sería favorable. Aquí, como veis, Iner en la mayoritaria. Y después si hay presencia o no de patógenos. Aquí hay presencia de patógenos. Fijaros que encontramos que del total de la biomasa de microorganismos que estamos estudiando, las cantidades representan casi el 70%. Fijaros la importancia
no estamos estudiando solo bacterias. En esta paciente la candida endometrial representa el 70%. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser específico para la función de esas cándidas. Así, las recomendaciones de tratamiento personalizadas, pues, son con fluconazol y ketoconazol por 7 días bajo criterio médico, consulta nutricional, importante, como han comentado compañeros, no solo hay que tratar farmacológicamente, también tenemos que hacer cambios en la dieta y determinados probióticos a nivel oral y vaginal, muchos de ellos afortunadamente ya están disponibles en Perú. A los 4 meses se realizó transferencia y resultó un embarazo que fue muy bien y nacido vivo sano ante mí. Si esta paciente no se hubiera realizado este tipo de estudios, no hubiera identificado esa presencia de cándidas externas. Aquí tenemos un segundo caso. Ya el doctor Hidalgo adelantó que la presencia de virus pues, puede generar determinados biofilms. En esta paciente nos encontramos que tiene 50% de actinomyces. Está asociado a ese virus durante larga exposición y que por tanto pues provocaba una difiosis que no es tan grave, pero tenemos un 50% de lactobacillus, no tenemos esa dominancia y el resto son esos actinomyces. Aquí el uso de antibióticos y probióticos de manera personalizada pues permitió nuevamente que esa paciente consiguiera el embarazo que llevaba. Aquí tenemos un tercer caso, donde una paciente, una biosis imperfecta, 99% de lactobacillus, que además la mayoría son fosfatos, pero la paciente se encuentra citomegalovirus. Este virus que, si no se trata durante el embarazo, puede generar alteraciones, como bien sabéis, en el desarrollo del feto. Por lo que, afortunadamente, la paciente identificó este virus, con ese tratamiento personalizado, ir por 14 días, y igualmente tratando con probióticos orales para asegurarnos que se mantiene ese nivel de virus. Importante que son pocos los casos, pero en algunos casos se requiere una segunda toma para confirmar la eliminación de patógenos que presentan altos niveles o, en este caso, como bien explicado a la doctora, también el uso de fluoruro de polinio está bastante recomendado para el tratamiento de determinados patógenos, de determinados microbios. Y el último caso, bueno, como presentamos aquí, fue una paciente con distintos grupos de patógenos que además tras varias biopsias iban disminuyendo, pero requirió bastante más tiempo debido a que, como veis, la presencia del lactobacillus era ínfima, o sea, 0,28, que además obviamente no era ni el adecuado, ¿no? Por lo que hay determinados tipos de pacientes que requieren más tiempo, que requieren más dedicación para volver a obtener ese equilibrio a nivel de microbioma. Pues nos permite obtener eso. Por lo tanto, el uso de este tipo de pruebas nos ayuda a ir de forma más guiada a ese tratamiento personalizado. Pero insisto, no todos los estudios son para todas las pacientes. A nivel de fertilidad, ya vemos que afecta, qué pacientes se deberían realizar este tipo de pruebas. Mujeres con fallos recurrentes de implantación, siempre con embriones haploides, que es el principal factor. Pacientes con vaginosis bacteriana y candidiasis recurrentes que vuelven uno y otro mes, que no terminan de curarse. Pacientes con infertilidad o antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Pacientes con endometriosis e infertilidad, que como explicó la doctora anteriormente, pues está asociado también a esa disbiosis. Mujeres con infertilidad y enfermedades autoinmunes, que están asociadas también a problemas del microbioma intestinal, y lo podemos ver con esos marcadores de actividad metabólica. O pacientes que se realizan tratamientos con programación o que tienen pocos embriones para transferir y quieren optimizar las probabilidades de quedar embarazadas.
Y es que el uso de los probióticos se está convirtiendo en un arte, porque no todos los probióticos son buenos. Hay que mirar muy bien los incipientes que tienen los probióticos, porque a veces se está generando más un daño que un beneficio. Por lo que insisto aquí en que hay que mirar bien los lactobacilos que se recomiendan y no vale comprar cualquiera que nos encontremos por ahí. Muchas veces nos preguntan los pacientes, oye, pero si el que tengo que tener es Crispatu, ¿por qué me estoy tomando el acidófilo o el ranoso? Bueno, tienen sus publicaciones, tienen su evidencia de que este tipo de microorganismos, de probióticos, van a restaurar el pH, van a disminuir la inflamación, van a desplazar otros patógenos y después, por supuesto, que el Crispatu, que es el que tiene que estar ahí, va a ganar esa dominancia. Porque en el momento que dejemos de dar esos probióticos, el Crispatu va a conseguir ser el dominante. Y ya de lo que estamos hablando, y sobre todo también a nivel de fertilidad, es no solo el microbioma del endometrio, de la vagina, sino que hay un continuo intercambio de microorganismos. Entonces hablamos de ese microbioma semino-vaginal. Por lo que en muchos casos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, vemos a las pacientes que tienen determinados patógenos, que tienen determinadas disbiosis, y que a ellos ni se les trata. Ya apuntaba bien la doctora de que tenemos que tratarlos a ellos. Y aquí estamos generando esa evidencia. O sea, el microbioma del varón es un poco más complejo que el que presenta la mujer, porque no hay una dominancia de grupos bacterianos como lactobacillus, sino que hay una codominancia de distintos grupos que presentan distintas funciones. Por lo que, aunque a día de hoy todavía es importante generar más datos, ya empezamos a entender los mecanismos de esos microorganismos a nivel celular. Hoy podemos, sobre todo, encontrar esos patógenos. Ya no hablamos de si hay lactobacillus, si hay realmente patógenos que puedan provocar infecciones, que puedan generar disbiosis a nivel femenino también. Por lo tanto, y para acabar, los mensajes para llevar a casa, la microbiota del tracto genital femenino es un continuo desde la vagina hasta los ovarios, donde hay menos abundancia que en otros tejidos y hay esa dominancia de lactobacillus, donde vemos que alteraciones en esta dominancia, sobre todo de determinadas especies, sabéis que platos van a estar asociadas con menores tasas de implantación y nacido vivo, porque el manejo y la recuperación de este equilibrio nos va a ayudar a mejorar esas tasas, a mejorar la fertilidad de las pacientes. El tratamiento debe ser siempre personalizado para evitar el uso de antibióticos innecesarios y potenciar los resultados. En el microbioma, decíamos como esa microbiota es un ambiente complejo donde no solo hay bacterias, también hay otros microorganismos y las cándidas juegan un papel importante. El uso de probióticos es una estrategia prometedora, pero ya no todos los probióticos son iguales, los recipientes pueden provocar más daño que beneficio. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ahí tenéis mi correo, si tenéis alguna duda, si podéis comentar algo un poco más. Muchas gracias, doctor David Jordán, por la excelente presentación que nos ha realizado. Muy bien, tenemos bastante tiempo para conversar. Y esto nos va a permitir aclarar muchos de los temas que es bastante interesante. Y justo estábamos ahí conversando, diciendo lo siguiente. En el manejo ginecobstétrico, nosotros tenemos problemas diagnósticos. Cuando hablamos de problemas diagnósticos, nos recordamos que nuestra formación nos enseñaba que si una paciente tenía disuria por la urinar, al orinar, esto que el otro, la gran mayoría decía, esta es una infección urinaria y hay que darle su tratamiento de antibiótico. Ginecología sobre el diagnóstico de infecciones urinarias, mujeres embarazadas sobre el diagnóstico de infecciones urinarias. Y luego dijimos, oye, pero te preguntaron, oye, ¿qué cosa cómo está el canal vaginal? Interprétame bien el examen simple de orina, no solamente el hecho de los leucocitos más decía que tiene infección urinaria. Fíjate cómo están sus procesos de más cosas. Pero ahora vemos que enfrentamos
a casos en el cual ya tenemos los flujos vaginales, tenemos el gran problema es que un flujo vaginal crónico, le damos de todo y no funciona nada. Sigue repitiéndose, ¿no? Entonces, entramos en otro desarrollo en el cual hago una semejanza que en la agricultura, cuando hay problemas de plagas, trataban puro insecticida para matar la plaga y también los productos salían con insecticidas y terminamos comiendo nosotros insecticidas también. A ver lo que estamos haciendo con, oye, esta es una cantidad, se métele fluconazol, ketoconazol y todos los soles que puede meterle, pero métele. Es un problema. Pero entonces, estamos encontrando algo nuevo. Como en las plagas también aprendieron, oye, la cosa no es meter insecticida. La cosa que vamos a hacer control biológico con otros elementos que no nos van a hacer daño a nosotros, pero sí le va a hacer daño al que nos está atacando. Creo que este es el desarrollo de esto de la microbiota. Cómo nosotros, en primer lugar, detectar cuáles son los elementos que están produciendo estos daños a nuestro organismo. Y al empezar la charla, yo decía, acá entra un elemento muy importante que es el inmunológico. ¿Qué cosa va a permitir que se desarrolle? ¿Qué cosa lo debe inhibir? Son nuevos conocimientos, son nuevas formas. Si también recordamos, pero no estaba revisando nuestro sílabos que enseñamos a nuestros alumnos de medicina, y este tema no se toca. No les enseñamos nada de esto. En la residencia médica creo que va a ser es una novedad este tema. Entonces, doctor Hidalgo, cuando vemos esta problemática que usted nos habla muy bien, todos los cambios que no solamente afecta a la parte del flujo vaginal, sino también a nivel de vejiga, es así. Hay un cuadro clínico que se llama, tenemos muchas veces la vaginosis citolítica. Y es importante que, no sé si nos puede ampliar la vaginosis citolítica, porque mayormente a veces nos llegan resultados y nos dicen, oye, células, todavía algunos mandan como respuesta células de vacío de Torre, 2, 3 meses. No puede pasar normal, pues, estamos bien. Pues, pero eso es correcto si estamos hablando de la vaginosis. Quisiera su comentario al respecto. Sí, doctor. Sucede que antes muchos de nuestros diagnósticos estaban basados en simplemente ver un germen o diagnósticos por exclusión, por ejemplo la cistitis intersticial, ¿no? Digo negativo y que síntomas, y ya tal vez por ahí otro examen y era una cistitis intersticial. La vaginosis citolítica, de pronto encontrábamos los lactobacilos incrementados y ya dábamos ese diagnóstico. Hoy, a través de la secuenciación genómica o del PCR, podemos identificar el tipo de germen que se está metiendo. Y en nuestra experiencia, casi el 100% de pacientes que han llegado a la consulta con diagnóstico de vaginitis citolítica tienen, sí, efectivamente incrementado, normal o incrementado los lactobacilos, pero a predominio de lactobacillus iners, que es el que favorece el crecimiento de todos los gérmenes. Ya se presenta en la presentación, les mostré que la lactobacillus iners favorece el crecimiento de Escherichia coli, favorece el crecimiento de Candida, favorece el crecimiento de Gardnerella, está metido en el virus de papiloma humano. Hay pacientes que tienen virus de papiloma humano, hay mayor cantidad de lactobacillus. Pues este lactobacillus iners, al que nosotros, yo le denomino un policía corrupto, es el que deja pasar a todos los gérmenes. Entonces podemos tener una buena cantidad de lactobacillus, pero en realidad no estamos protegidos. Es porque es la predominio de este lactobacillus. Ok. Entonces, la siguiente pregunta que justo en el chat también estaba viendo, en el país están haciendo la determinación, la identificación de los tipos de lactobacillus. Sí. Normalmente los hospitales, normalmente esa prueba la hospital no lo hacen de rutina. Es una prueba que no se hace en Perú. O sea, si tomamos la muestra, se envía a España
tanto PCR como secuenciación genómica. Entonces, las dos últimas están disponibles en el mundo, sí, pero no es que las tomamos la muestra y se envía para. Ahora, muy bien, doctora. Dentro de su presentación nos comenzó a hablar del problema de que se formaba un estrógeno que no es dependiente de la formación hormonal. Es una formación que es en el intestino a consecuencia de esa reabsorción. ¿Sí? Así es. Y en esa reabsorción, en el resultado, cuando hacemos nuestro dosaje de estrógeno, ¿se incrementa o cómo se da este fenómeno? Sí, cuando determinamos por exámenes hormonales de rutina, no lo vamos a observar. Tenemos que hacer una determinación mucho más específica de los diferentes tipos de estrógenos, que es el estrobalance. No en todos los laboratorios está disponible. Yo, por lo menos, bueno, acá en Venezuela no lo tengo disponible. En España lo realizaba en un laboratorio que es el Eurofilm, un laboratorio SILAB, en el que nos determinaba los distintos tipos de estradioles que existían, de los cuales hay algunos que son más proinflamatorios que otros, que generalmente es el de la nueva reabsorción. Sí, que es diferente al producido inicialmente en el ovario. ¿Okay? Entonces, ¿qué lo vamos a determinar en la clínica? Por la clínica del paciente inicialmente. Sí, porque en el laboratorio no lo podemos determinar. Igual ahora que tenemos información sobre todas las distintas bacterias que encontramos en todas nuestras pacientes, pues lo extrapolamos un poco y sabemos que eso es lo que realmente está allí, porque tanto a veces porque no disponemos de los estudios, como que no podemos disponer de la parte económica que el paciente pueda hacérselo, también sobre la evidencia clínica, pues lo hacemos. Pero la determinación de ese ambiente hiperestrogénico no nos da la patología y la clínica del paciente, el crecimiento tumoral, el estado tan proinflamatorio y algunos exámenes. Bien. Doctor David Cotán, interesante su presentación en la cual usted nos muestra que en el endometrio es una cavidad contaminada. ¿No? Y vemos que en esa cavidad contaminada, uno de los factores para que se desarrolle, se plante correctamente, encuentre un ambiente adecuado, entra todo esta microbiota que va a permitir o no va a permitir todo eso. ¿Sí? Cuando usted hace la toma de la muestra para ese estudio de ese ambiente, ¿cómo lo realiza? Sí, realmente se puede realizar estudio vaginal, pero es cierto que cuando trabajamos con clínicas de reproducción donde van a hacer una transferencia embrionaria, pues estudian más el endometrio. O sea, cuando es vaginal realmente con un hisopado se obtiene una muestra bastante válida para realizar el análisis. Cuando hablamos de endometrio sí que tenemos que tomar una muestra de tejido endometrial, porque ahí en el tejido donde vamos a ver realmente esos microorganismos, las cándidas van a estar también por ahí, en el tejido, lo que se toma esa muestra normalmente 7 días después del pico de LH, porque es donde vamos a tener el endometrio, esa fase de apertura de ventana de implantación, que el microbioma tiene ligeras diferencias a lo largo del ciclo, ¿no? Por lo que no es válido en cualquier momento, sino que esté cerca de esa apertura de la ventana de implantación. Una pregunta para los tres, siente sentido que también he visto en el chat. Están hablando que ya en el manejo de estos casos con la identificación de que el lactobacilo se encuentra con el que está afectando, entre el uso del manejo de los probióticos. Entonces, quisiera en la experiencia de cada uno de sus países, si es el uso de los probióticos, ¿qué probióticos tenemos acá en el país, en el Perú, Hidalgo, qué país que tiene en Venezuela, que tiene en España, y cómo es su regulación de estos probióticos, porque no sé si está regulado por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces quisiera saber de ese aspecto. Sí. El hecho de corregir microbiota no es solo enfocado a usar un probiótico. Tenemos que entender
que esta alteración de la microbiota se ha dado durante años. Es más, probablemente venga de mamá que estaba con infecciones durante la gestación. Parto cesárea, no leche materna, una mala alimentación, exceso de carbohidratos, estrés crónico en la infancia. Entonces, hay toda una serie, el uso de anticonceptivos, el uso de antiácidos, hay toda una serie, el uso de antibióticos, hay toda una serie que ha hecho que esta microbiota se altere. Entonces, corregir la microbiota, ver a nuestra paciente, primero hay que verla de una manera integral. No simplemente porque viene el flujo y busquemos el lactobacilos crispatus que vaya a eliminar a la cándida. No funciona. Te puede dar y vas a hacer el mismo cambio que hicimos con el fluconazol, con el ketoconazol. Sí le va a funcionar, pero de ahí nuevamente va a regresar. Porque no estás eliminando el problema de raíz. En nuestro programa, ¿qué tenemos? Alimentación. Eliminas todo lo que alimenta a la cándida. Ya habíamos mencionado en la ponencia que la cándida se alimenta de glucosa y fructosa. Si quitamos azúcar refinado. ¿Qué más? En 2012 se descubrió que el gluten también producía permeabilidad intestinal y eso favorece también el crecimiento de cándida. Así que eliminamos el gluten. Eliminamos las frutas dulces porque eso nos da un exceso de fructosa. Y favorecemos los alimentos que vayan a favorecer el crecimiento de los lactobacilos en el intestino, porque ese déficit de lactobacilos no solo se imagina, es también el intestino. Así que hay que corregir con prebióticos y probióticos. Después lo que hacemos es acidificar la vagina. Generalmente estos pacientes tienen un pH más de 4.5, producto de que la cándida se metió, famoso biofil, se metió la ganterel o cualquier otro germen Escherichia coli. Entonces, generalmente estos pacientes tienen el pH completamente alto. Si ponemos ahí la lactobacillus se muere porque no tiene condiciones. Y lo que hacemos es acidificar la vagina. Y esto usamos reguladores del pH, que es el ácido bórico. Otros usamos ácido bórico y ácido láctico. Y de ahí usamos lactobacillus crispatus. El ácido crispatus es una marca lactobacillus en Perú, que se formulan en forma magistral, pero ya son probióticos específicos para tanto la vagina como para el intestino. Ahora, no solo es eso. También tenemos que ver algo muy importante. Nosotros hace 5 años nos dedicamos de lleno al tema de la mujer. Y durante este tiempo nos hemos ido dando cuenta de varias cosas. Y una de ellas es que la salud emocional es crucial. Si no trabajas en la salud emocional, tampoco hay forma de que mejore. Así que, por ejemplo, en nuestro programa, todas las pacientes entran a talleres en el interior. ¿Qué es lo que hemos visto? Está pronto a publicar. El 80% de estos pacientes tienen ausencia física o emocional. Entonces, si no tratamos este problema de manera integral, vamos a seguir buscando la cura mágica. Y esa cura mágica no existe. Tenemos que ver a nuestra paciente de una manera integral, tratando su alimentación, la salud emocional, uso de probióticos específicos para cada problema y, bueno, ver qué otros problemas están, ¿no? El problema hormonal, de metales pesados, de motores endocrinos, y ver a nuestra paciente de manera integral. Sí, yo hago eco de lo que dice el doctor Hidalgo. Inclusive en mi consulta apoyo esa parte emocional y el manejo del cortisol con el uso de neurotransmisores, tanto de la alimentación como en suplementación, como el gamma-aminobutírico, el triptófano, la mucuna pruriens, los precursores de la L-dopamina, a través también de la bucopa y de algunos hongos medicinales, porque también producen factores de crecimiento neuronal, que están bastante afectadas la amígdala cerebral por los eventos adversos y los traumas sostenidos durante el tiempo. Y el cortisol, a su vez, permeabiliza las membranas. Entonces, no hacemos nada con estar suplementando simplemente el probiótico. Estamos hablando de microbiota, pero realmente no es el primer punto de ataque. Es crear un medio ambiente adecuado para disminuir a los patógenos, para después ir sembrando a los buenos, porque no hacemos nada en un mundo donde hay tanto delincuente poner 3 niños buenos. Se los van a comer en nada.
Entonces, ese tratamiento integral, el conversar con la paciente, el tratar a la pareja, que también está mucho allí entre las exposiciones de todos nosotros, es sumamente importante, porque hacemos todo esto, la mujer hace todo lo que puede, pone de todo de sí, pero ¿qué hacemos si yo tengo un paciente que cuando le tomo una muestra de PCR o una muestra de genómica de 16-sRNA uretral o de glande, me consigo con que tengo estreptococo, ureoplasma, gardnerella, virus papiloma, oncogénicos, que yo me lo estoy encontrando muchísimo en las pacientes, las mejoramos, siguen teniendo sexualidad, en cada eyaculación hay una nueva inoculación. Entonces estamos allí lloviendo sobre mojados y mandamos a la paciente nuevamente a devolverla, que a mí me refieren muchos pacientes en la unidad de fertilidad, y entonces, ¿cómo la voy a devolver? Yo a mi paciente, de entrada, le pongo el uso del preservativo con la pareja. No hay opciones. Durante el tratamiento conmigo, el uso del condón es indispensable. No hay solución. Y la empatía y el trabajo en conjunto con la pareja. Este es un trabajo de 2 y de 3. Totalmente. Bueno, a mí me gustaría añadir que, bueno, la experiencia aquí en Europa a nivel de los probióticos, ¿no? Que preguntaba el profesor Mesa, que la tendencia, bueno, a nivel de directrices europeas es que los probióticos tienen que ser orales en su totalidad. O sea, cuando realmente, bueno, en el caso de la mujer, pues tenemos esa posibilidad, ¿no? de suministrar esos probióticos crispatos que sabemos, los lactobacilos que deben estar ahí, pero la tendencia va porque todo el tratamiento sea a nivel oral. Sabemos que ese microbioma intestinal es el más importante, es el más numeroso, y regulando ese microbioma intestinal conseguiremos también mejorar ese microbioma reproductivo. Pero la verdad que me llama la atención porque creo que lo que vamos a perder si no podemos usar este tipo de probióticos más locales, pues que quizás no sea tan rápido, que no sea tan efectivo. Sí, a mí me parece súper importante el uso del local, sobre todo, por ejemplo, el lactobacillus crispatus, que en España lo tenemos también en vía cremas, y bueno, también aquí en Venezuela, pues en mi consulta, pues tratamos de dárselo a las pacientes el que podemos, y también en trabajo en conjunto de investigación con el Hospital de la Paz de Madrid, y podemos mandárselos a los pacientes. Yo soy bastante disruptiva y muchas veces mando a las pacientes a colocar sus cápsulas intravaginales. Funcionan de maravilla porque la vagina absorbe todo, es una mucosa con un pH idéntico al del estómago, por lo tanto siempre hemos podido usar incluso antiinflamatorios. Usábamos la bromocriptina intravaginal para evitar los síntomas colaterales, incluso en algún momento de gástricos y todo lo demás. Pues también a través de las cápsulas va muy bien. Ellas vienen incluidas con fibras prebióticas, así que nos va de maravilla para que también esos fructoligosacáridos estén allí y favorezcan el crecimiento, ¿no? Y no hay pues ningún problema. Igualmente con la antibiótico-terapia a dosis muy bajas y días muy controlados. También yo coloco antibiótico intravaginal en las mismas cápsulas con unos resultados muy buenos cuando lo amerita el caso, porque tenemos un crecimiento importantísimo de 92 o más pacientes con nueva secuenciación genómica en las muestras. Yo tomo muestra orina, vagina y endometrio. Entonces, al observar estos crecimientos tan importantes, pues ayudamos un poquito con tratamiento local y el tratamiento oral, ¿sabes? Lo que me ha manifestado más que todo es un tratamiento integral, no solamente la parte emocional, física, sino costumbres y estilos de vida. Pero la pregunta también iba en el sentido regulación. Estos probióticos, prebióticos, están manejados por IGMI, están manejados por PRODIGES, hablan a nivel de Perú. Actualmente los probióticos orales los maneja, están como suplementos de los probióticos orales. Ahora, los probióticos vaginales todavía no están, debería haberlo de higiene, pero no hay una normativa. Todo este conocimiento, no solo en Perú, es en todos los países, porque esto es
del 2007 al 2012 recién se dio el gran proyecto del humano. Desde ahí es que ha empezado a surgir toda esta ciencia. Ahora nosotros en nuestra práctica podemos hablar de los fosfatos con formulación magistral y por vía oral ya hay con registro de DIGESA, lo que se llama la que tiene fosfatos en semillas. Sé que DIGESA tendría que empezar a dar las normativas y regulaciones sobre estos productos y las guías clínicas. ¿Quién se encargaría? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tendría que empezar a encargarse de las guías, porque esta información realmente está, o sea, ya hay evidencia científica de que funciona muy bien. Los tres que estamos aquí trabajamos hace mucho tiempo, idiota, sí tenemos buenos resultados con los pacientes. Es cierto, ¿no? Se está trabajando, también hay trabajo, presentación, dice que no hay resultados tan contundentes, que se ve en estudio, que la muestra es insuficiente, que se tiene que usar más los estudios. Entonces, como les decía, es un tema que estamos en avance, en conocimiento, ¿no? Y me agrada mucho la forma como lo han presentado, basados en varios artículos, presentaciones de los trabajos que han realizado. Y, doctora, hay una pregunta que justo en el chat que usted también la respondió, pero me sería interesante, ¿no? Decían ahí, el uso de los métodos anticonceptivos hormonales producen alteraciones, o sea, sí, están muy relacionados a que presentan mucho flujo vaginal. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso de los anticonceptivos orales en su relación con los mucho incremento del flujo vaginal? Claro, ya la evidencia clínica de que los anticonceptivos aumentan la candidiasis la sabemos de hace muchísimo tiempo antes de que comenzáramos a hablar de microbiota, por lo tanto su efecto sobre ellos es evidente. La progesterona, como conversaba en una de la tercera diapositiva, produce una ventana de vulnerabilidad que hace que las membranas sean permeables. Cuando tenemos una membrana permeable, bien dijo el doctor Hidalgo, la cándida puede penetrar mucho más entre esas uniones y producir allí a través de las hifas y quedarse allí en esa fase ovoide mucho más compleja después de poder eliminar. Alteran el pH también, producen también un aumento de la disponibilidad de estrógeno, produciendo que entonces si tengo un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, gram positivas o gram negativas, anaeróbicas o Escherichia coli, produciendo que haya mucho más actividad de la beta-glucuronidasa y un ambiente muchísimo más hiperestrogénico en las pacientes. Si nosotros estudiamos antropología, vemos hay un importante antropólogo español, que es el doctor José Campillo, que nos habla muy bien de cómo esa evolución de las mujeres que hemos tenido. Normalmente estábamos preparadas para estar expuestas a los estrógenos apenas entre 12 y 15 años en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos desarrollábamos a los 15 años, teníamos una menopausia más o menos los 40, 50, luego pues no vivíamos mucho más que eso y teníamos más o menos 10 hijos, 11 hijos. Entonces el tiempo de menstruación era bastante corto, por lo tanto no se activaban tampoco los BRCA, las probabilidades de que tuviéramos cáncer, la exposición a los estrógenos era muy baja. Ahora tenemos una altísima exposición a los estrógenos, tanto por los anticonceptivos como por los disruptores endocrinos, como por los tratamientos hormonales que ahora usamos los anticonceptivos, no solo para no tener bebés, sino para tenerlos, para el síndrome de ovario poliquístico, para solucionar lo insolucionable. ¿Okay? Entonces favoreciendo también a través de eso factores de crecimiento tumoral. Y alterando la microbiota, hay muchísimos trabajos científicos en lo que estudian tanto no solamente los anticonceptivos orales como también los antidepresivos y todos los psicofármacos, los AINES, cómo pueden ser capaces de alterar de una manera importante nuestra microbiota. Entonces también debemos tener un uso adecuado y racional pues, de los anticonceptivos y saber que también tiene un beneficio en cuanto a planificación familiar, pero también tiene unas consecuencias, en este caso que nos aborda en este momento, sobre la microbiota y el aumento de las infecciones, sobre todo en la cándida y la presencia de los biofilms.
igual de los dispositivos intrauterinos a través del biofilm sobre el objeto extraño. Y el metal, porque además sobre el metal se alimenta la bacteria, entonces tenemos un punto más que añadirle a eso de replicación bacteriana, ¿no? Ok, muy bien. Cuando el doctor David Porta hizo su presentación, y trae un punto que es importante en el conocimiento, cómo la microbiota puede estar asociado con patologías obstétricas. ¿Cómo lo vamos a relacionar la microbiota con el aborto, con el RPM, con la preeclampsia? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Porque entregas un punto bastante interesante, cómo se va a quedar, es a nivel del canal vaginal o es a nivel intestinal lo que va a generar o favorecer que aparezcan estas patologías. Sí, doctor, y ahí donde esa parte de la evidencia se sigue generando. Seguimos trabajando para conocer los mecanismos moleculares que llevan a que determinados grupos de microorganismos alteren la forma o alteren la estabilidad y puedan provocar un aborto, puedan generar una preeclampsia. Y realmente es donde estamos trabajando. Tal y como he explicado, claro, como el sistema inmunológico local uterino pues puede verse alterado y puede cambiar totalmente la vascularización psíquica que tiene el endometrio. Lo que antes llamábamos pues, fertilidad idiopática, pues le estamos poniendo nombres y apellidos. Entonces es ahí donde estamos trabajando, ¿no? En generar esa evidencia y que tenemos ahora mismo además un sistema sobre el que podemos actuar. O sea, antes con la genética, bueno, pues si te ha tocado este gen, pues no podíamos hacer mucho más. Pero ahora con el microbioma podemos trabajar en modular. Podemos modificar determinadas conductas o podemos tratar antibióticos, probióticos y podemos conseguir mejorar eso. Pero tenemos que seguir construyendo esa evidencia que nos manifieste cómo determinado grupo de patógenos o la ausencia de determinado grupo de microorganismos puede generar un mecanismo que provoque un aborto, provoque preeclampsia, o que esa menopausia que tiene que llegar en la mujer pues llegue de manera más tardía posible o con una sintomatología mucho más leve. Porque también el microbioma, la doctora Annalisa estaba hablando del estroboloma, en el exceso tenemos la endometriosis, pero es que en el defecto vamos a tener esa menopausia. Quería agregar a eso, doctor Luis, si me permite. Sé como ya hay perfiles determinados, ¿no? A partir de estos estudios de microbioma, así como han presentado perfiles de situaciones urinarias, por ejemplo. O sea, hay estudios que comparan pacientes que tienen parto prematuro, pacientes que no tienen parto prematuro, partos con aborto, y cuál es la diferencia en su perfil. Y la diferencia es que ellos no tienen este gran protector que es el lactobacillus crispatus. El lactobacillus crispatus tiene produce varias sustancias. Una de ellas es la célula que es potente antiinflamatoria. Y pues las demás, si son proinflamatorias, por ejemplo, en pacientes con aborto se encuentran atopia, estatia, son factores proinflamatorios que definitivamente no van a permitir que se implante las mujeres infértiles. Hay pacientes que tienen todo aparentemente bien, les ponen la fertilización in vitro y tienen pérdidas. Por ejemplo, hay un estudio interesante sobre eso, sobre pacientes que tienen fertilización in vitro, en los cuales se supone que hay un 60% de pacientes que sí terminan la gestación, pero hay un 40% que terminan la gestación en aborto. Así que se hicieron un estudio de situación genómica en el endometrio para determinar qué pasaba en ellas. Y las que abortos, pues tenían Escherichia coli, estatia, todo. Y las que no, tenían lactosis crispatus. Entonces, ya la evidencia se está construyendo. Probablemente sí, la investigación más puede determinar los cambios moleculares específicos. Por ejemplo, en endometriosis de preeclampsia, se está viendo que por ahí hay esterfusiobacteria. También probablemente van a ir saliendo mucho más evidencia respecto a todo esto, ¿no? que está pasando. Sí, solo hagamos una pregunta nosotros. Si, por ejemplo, el citomegalovirus, la sífilis pueden producir las malformaciones en el cuerpo. Podría existir la posibilidad de que otros gérmenes que todavía no conocemos produzcan las malformaciones. Probablemente sí. Por lo que todavía estamos en ese proceso de investigar y de saber.
Sí, ahí veíamos que los lipopolisacáridos pueden entrar y alterar en la mitocondria, el ARN mensajero y también entrar a nivel del núcleo y actuar directamente sobre el ADN. Igualmente el Escherichia coli, que actúa a través de la colibactina alterando el ADN y produciendo alteraciones del embrionio en la replicación celular y el crecimiento tumoral. El helicóptero pylori puede producir cáncer gástrico, también hace cambios en el ADN. Igual, como ese mismo mecanismo, cualquier otro germen puede ser. Claro. Justo. Justo como decíamos, estamos en todos los conocimientos, las ciencias que se están dando, ¿no? Así, una oportunidad. Y aquí justo decían, preeclampsia es uno de los factores que pueden condicionar el desencadenar en infecciones. Infecciones lo ponían en chacón y lo ponían a tomar el otro. ¿Saben qué tienen que ver estos elementos con preeclampsia? Y ahora te están dando explicación que hay genera sustancias que van a desencadenar esta patología. Y la peligrosísima peroxihormona gingivalis también en la preeclampsia y en el aborto es súper importante. Ok, igualito cuando hablamos de infecciones, dice los lactobacilos no previenen, protegen contra el papilomavirus, protegen también contra el HIV, ¿no? Eso también hemos visto. Y no todos los lactobacilos producen peróxido de hidrógeno, que también es un gran protector y que tratamos de hacer. Este es un nuevo conocimiento que estamos teniendo, que lo estamos viendo, y como se dice, hay que ir avanzándolo. En la parte nuestra, sinceramente, es ver estos conocimientos. Ya no tenemos problemas de fijeza en los probióticos, con mucha relación, pero creo que tenemos que entrar en la regulación ya de los manejos críticos y cómo intervenir dentro de esto de una forma para que todo el mundo podamos estar conociendo. Muy bien, yo les agradezco, realmente ha sido bastante interesante los temas que han tenido, muy buenas sus respuestas, aclarando a la que hemos tenido. Y voy a dejar pase al doctor Enrique Guevara para ya dar término a esta reunión. Doctor Enrique Guevara, dejo para la cierre de la sesión. Muchas gracias, doctor Luis Mesa, por su excelente moderación y llevar adelante este simposio. Queremos agradecer a nuestros ponentes, a la doctora Tina Poco desde Venezuela, al doctor David Tután desde España, son una de las 3 de la mañana, pero está con nosotros, y a doctor Vicente Hidalgo de Perú. Todos nos han puesto al día en una serie de conocimientos que, como muy bien se ha mencionado el día de hoy, esto está en toda una fase de estudio que nosotros debemos continuar con esa investigación y viendo justamente cuáles son todas esas grandes posibilidades que hay en este tema de microbiota. Ya se conoce hace algún tiempo, pero yo creo que ahora se está estudiando mucho más. Así que les agradecemos por habernos dado este punto de vista, de alguna manera nos ha sensibilizado todos los enfoques de fisiológicos, de diagnóstico y de tratamiento. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en el día de hoy. Igualmente quiero agradecer también a la auspicio de Labs Genetics que ha hecho posible llevar a cabo esta reunión, y asimismo a todos nuestros participantes que el día de hoy han estado presentes hasta este momento. Y recordarles que esta es nuestra última sesión científica del año. El próximo año vamos a tener a partir de abril. Les recuerdo que han participado cerca de 6.000 médicos y ginecobstetras en estas 14 sesiones que hemos tenido al año, así que la felicitación a todos y a todas las que han participado siempre en nuestras sesiones científicas. Siempre también recordando el agradecimiento a la industria farmacéutica y a los equipos biomédicos que hacen posible el auspicio de esta reuniones. Solamente me queda decirles a ustedes que espero que pasen unas felices fiestas de fin de año y nos estemos viendo el próximo año en abril para la primera sesión científica. Que todos tengan muy buenas noches. Es nuestro ponente, nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Bye.